transmite, es el mejor transmisor por todo el cuerpo. Y allí donde está la idea, allí la va a sacar y te va a resolver el problema. Y al otro día te tomas la otra mitad cuando te levantas. Y así sigues un ritmo de vida. Esto te ayuda a mantener una salud física, mental y emocional. Ahora, después de pasarlo del agua, ahora te voy a hablar es sobre la respiración. Tú respiras y tú sacas el aire. Entras el aire y sacas el aire. Ahora, ¿cómo lo estás haciendo? Simplemente es un minuto. Empieces por un minuto. Dice, en este minuto voy a ver cómo estoy respirando. Solamente darte cuenta de que estás respirando. No necesitas más. Un minutico. Empieces por un minuto. A mirar, a ser consciente de que entras aire y sacas aire. Entras aire, sacas aire. Entras aire y sacas aire. Primer punto. Luego, el segundo paso es empezar a hacer una respiración diafragmática. Es decir, no respirar con los hombros ni con el tórax, sino con el abdomen. Y ese ejercicio se puede hacer acostado, para uno darse cuenta la diferencia que hay entre la respiración cuando uno se levanta, cuando uno está erguido, a la respiración cuando uno está acostado. Cuando uno está acostado, la respiración, cuando uno está acostado, la respiración es de manera torácica. Cuando uno está acostado, la respiración es diafragmática. Cuando uno está levantado, la respiración es torácica. Cuando estamos así, la respiración es torácica de acá. Cuando nos acostamos, la respiración es diafragmática. Hagas el ejercicio ese. Acuéstate, boca arriba, y empieces solamente a darte cuenta cómo respiras. Y verás que la respiración cambia. De una manera torácica, que respiras con el tórax, a una manera diafragmática cuando te acuestas. Y la clave es que cuando te levantes, tú sigas respirando diafragmáticamente, desde el diafragma. Y eso es un ejercicio que puedes hacer para mantener una buena salud. Y tercero, es empezar a retener y a soltar. Retener y soltar. Retener y soltar. Respira, retienes. Sueltas, no entras. Respiras, retienes. Sueltas y no entras. Sí, hay varios nombres, ¿no? Inhalar y exhalar. Inhalas, entrar, exhalas, sacas. Puedes nombrar cualquiera. Yo no quiero en este momento decir los nombres técnicos, por eso no he dicho los nombres de cómo se hace, porque empiezo a nombrar y tú me empiezas a calificar. Ah, está hablando de yoga. Ah, está hablando de esoterismo. Ah, está hablando de catolicismo. Ah, está hablando de cristianismo. Yo no quiero que me califiques. Por eso no le pongo nombre al ritmo. Porque lo único que quiero es la vida. Quiero es que tú te mantengas en el vivir. Entonces, entras el aire, sacas el aire. Ese es el tercer paso. Entras el aire, sacas el aire. Muy bien. Pero hay que hacerlo de manera consciente. Entonces, dos ejercicios que puede hacer en la manera de la respiración. Uno es tomar una velita, una vela, y prenderla, un veloncito, y empezar a soplarlo. Soplarlo sin apagarlo, solamente que se mantenga hasta que resistas. Y luego, tomas aire otra vez y vuelvas a soltarlo. Eso se puede hacer. La otra forma es un papelito. Tú tomas un papelito, lo pones en la pared y lo empiezas a soplar. De una manera consistente que el papelito se quede ahí con el soplo. En ese ejercicio, tú estás siendo consciente de que estás manteniendo el aire. Y para terminar esta parte, ¿esto por qué? Porque el aire entra y va a la sangre y va a toda la parte viva que tú tienes en el cuerpo, es decir, a todas las células. Gracias al aire es que tú alimentas las células. Unas células bien alimentadas, bien nutridas, con aire, con oxígeno,
es una célula que se permanece perfecta, sana. Y varias células sanas forman un tejido. Varios tejidos forman un órgano. Varios órganos forman un sistema. Y varios sistemas forman tu cuerpo. ¿Sí? Que la respiración es importantísima. Es algo natural, es del sentido común. Pero tienes que darte cuenta. Ya he hablado de 3 cosas. Cómo tú duermes, el sueño. Cómo tú te alimentas. Y ahora cómo tú respiras. Por eso, en eso me quedo en el día de hoy. Pero quiero hacer un resumen de lo que estaba hablando de la semilla del aguacate. La semilla del aguacate, junto con la pulpa, voy a hacer este ejercicio. Mire, voy a hacer este ejercicio. Voy a sembrar esta semilla del aguacate. Mire, porque quiero decirles cómo vamos a hacer el ejercicio. Mire, ¿de qué es lo que les estoy hablando? Lo que les estoy hablando es que nosotros tenemos la corteza cerebral, que es esta parte. El ser humano es la corteza cerebral, o sea, la razón, la inteligencia, el conocimiento, la sabiduría. Casi todo lo que tú haces es por razón, por conocimiento y por sabiduría. O sea que tú lo único que utilizas prácticamente es este cerebro. Y el mundo cree que este cerebro es el que nos va a salvar, es el que nos va a dar vida. Y aquí no está la vida. La vida no está aquí. Entonces, dentro de este cerebro está el cerebro que es el cerebro emocional, el de los sentimientos, es el cerebro de las pasiones, el cerebro en que te lleva a sentir tristeza, sufrimiento, angustia, padecimiento, ese vacío que tú sientes en el alma, lo sientes acá, esa depresión, eso que tú dices, me siento desganado o me siento muy eufórico, lo tienes en este cerebro, que ese cerebro está dentro del cerebro racional, que es el que tú manejas. Y dentro de este cerebro está otro cerebro. Aquí está por este ladito, mírelo. Aquí lo alcanzo a ver. Es el cerebro reptiliano. El primer cerebro que se forma en el ser humano es el cerebro reptiliano. Es el pequeñito. Y en este cerebro es donde está la vida. En este cerebro es donde está la vida. Toda la vida tuya, todas las cosas importantes de tu vida, todo lo que te hace vivir, todo lo que te hace existir, todos los años que tú vives acá, toda la edad que tienes, no la tienes por el sistema racional ni por el sistema emocional, la tienes por el sistema del cerebro reptiliano. La vida consiste en el sistema reptiliano. Ese era el original. Luego el ser humano evolucionó y dentro del cerebro reptiliano creó el cerebro emocional. Y dentro del cerebro emocional creó el cerebro racional. O sea que el ser humano ahora vive externamente, en lo exterior, mas no en lo interior. Si ve que vuelvo e insisto en la interioridad. ¿Por qué insisto en la interioridad? Porque vivimos desde lo externo. Todos tus pensamientos, todo tu raciocinio, todos tus juicios, todo aquello que tú dices, ay, es que hay escasez, es que hay abundancia, lo estás viendo con el cerebro emocional o el cerebro racional. Cuando tú dices, es que una cosa es buena o mala, cuando tú la calificas, estás usando o el cerebro emocional o el cerebro racional. Cuando tú dices, es que hay que ganar, o sea, hay que competir, y entonces hay ganadores y perdedores, vencedores y vencidos, entonces tú estás usando el cerebro racional y el cerebro emocional. Cuando tú dices que hay que existe salud y enfermedad, vida y muerte, cuando tú hablas de esos términos, lo que estás usando es el cerebro racional y el cerebro emocional. ¿Sí ves? Pero en cambio, cuando tú hablas de la vida,
del vivir, es decir, del dormir, del comer, del respirar, del moverse, del soñar. Cuando tú hablas de términos como, no importa, todo va a estar bien, en la salud y en la enfermedad, en la tristeza y en la alegría, en la escasez y en la abundancia, no me desespero ni nada cambia en mí, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estás diciendo es con el cerebro interior, con el cerebro reptiliano, el cerebro natural, el cerebro que más se parece a la naturaleza. Y este cerebro fue el que tú perdiste cuando la serpiente se acercó, que era reptiliana. La serpiente en este nivel se acercó y le dice al hombre, oiga, pero qué tontico eres tú. Mejor desarrolla el cerebro emocional y viva por la emoción. O mejor desarrolla el cerebro intelectual y vivas por la razón. Y eso que te dijo Dios, que si tú vivías por la razón o vivías por la emoción, ibas a morir, eso no es así, le dice la serpiente. Al contrario, vas a vivir. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú seas como Él. Y entonces el ser humano, tontamente, cayó en esa trampa y empezó a actuar toda su vida por la racionalidad o por la emocionalidad. Entonces el ser humano adquirió el conocimiento, pero perdió la vida. Y por eso yo te estoy hablando y te insisto, ¿qué voy a hacer con esta semillita? No, porque ya la abrí, pero lo que voy a hacer es sembrarla, voy a ponerla en un vasito de agua. Y me gustaría que ustedes también hicieran el ejercicio conmigo. La ponemos en un vasito de agua. Y vamos a ver cómo la semillita empieza a surgir, cómo empieza a nutrirse. Y nos damos cuenta que no es por esto, que es por aquí. Lo que pasa es que si pudiéramos sacarla de acá sin hacerle daño, pues esta es la que nacería, esta es la que va a nacer. Miren, aquí está la semillita. Pero como no tenemos eso, los agrónomos sí lo pueden hacer. Porque le quitan la pulpa, le quitan y se quedan solamente con la vida. Como no lo podemos hacer, lo vamos a dejar de manera natural, pero voy a sembrarla en un vasito de agua. Y cuando empiece a surgir la plantica, abrimos la semillita y nos vamos a dar cuenta dónde es que empieza la vida, que es en la parte interior. Cuando nos demos cuenta dónde es que empieza la vida, tú te vas a preocupar de ahora en adelante es por favorecer la vida, por amar la vida, por darle libertad a la vida y por vivir la felicidad de la vida. ¿Sí? Esta es la vida. Este es el tema que les quería decir en el día de hoy, porque quiero avanzar, quiero compartir con ustedes cada vez más y quiero que me acompañen en estas reflexiones que hacemos constantemente para que tú tengas una mejor vida, para que vivas más y vivas mejor, para que sepas, te des cuenta que si en este momento estás sufriendo, estás padeciendo algo, sientes un vacío en tu corazón, en tu vida, en tu cuerpo, sientes que no vas caminando por ahí, simplemente lo que tienes que hacer es llegar al fondo, ahí donde se crea la vida. Y cuando llegas allí, todo cambia, todo se transforma. Lo que tú ya veías como un problema, ya no lo es. Lo que tú veías como una dificultad, ya no lo es. Porque te darás cuenta que lo más importante de este mundo, de lo que tú estás haciendo aquí, es vivir. Pero tú no estás viviendo. Eso que tú llamas vida no es vida. Yo siempre digo que aquí en Estados Unidos la gente se mata trabajando para vivir. Póngale cuidado, se mata trabajando, se muere trabajando para poder vivir. ¿Sí ven? ¿Qué diferencia hay? Matarse uno para poder vivir. Y ese es uno. Y la otra es, la gente aquí en Estados Unidos se esfuerza y pierde su salud para después perder todo lo que tiene recuperando su salud. Esa es otra manera, por el racionamiento que tenemos, porque se nos vivió vivir con interioridad. Muy bien, hasta este momento los dejo aquí. Mañana nos vamos a ver desde otro bonito lugar de Del Río.
Por hoy, bye bye.